Entendemos. Adelante. Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Si retienes las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero el perdón está contigo para ser así temido. Aguardo anhelante al Señor, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor. El Señor está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comencemos con una anotación de San Agustín a propósito de los salmos llamados Cantos de la Subida, Shir HaMalot. Dice San Agustín: canta y camina. Canta con todo el corazón y con toda el alma y camina en el Espíritu Santo. Bueno, la anotación de San Agustín va más a fondo cuando dice: saben, mis hermanos y hermanas, que un canto de las ascensiones, o sea, de las subidas, no es más que un canto de nuestra ascensión. Y en esta ascensión no se va solamente con los pies, sino con los impulsos del corazón. Por lo tanto, continúa San Agustín con su comentario del salmo, de estos salmos de la subida. ¿Qué hacemos? Y responde: reavivemos nuestra esperanza. Canta y camina. Canta en el espíritu. Canta con todo el corazón y con toda el alma. En esta Semana Santa, pidámosle al Espíritu Santo este don que es fuego de amor. Es más, quisiera desde ya decir gracias al Espíritu Santo, porque ha encendido ya algunas chispas de su fuego entre ustedes, entre todos los que estamos aquí conectados en este retiro espiritual. Ustedes que han hecho camino en esta cuaresma, orando con los cantos de la subida, los cantos de la peregrinación de la esperanza, orando con salmos de peregrinación, como debió haberlo hecho el mismo Jesús cada vez que subía a Jerusalén, y sobre todo cuando hizo su última y definitiva peregrinación que le llevó a su muerte, resurrección y exaltación a la gloria del Padre. No olvidemos, la meta de nuestro peregrinar es la misma de Jesús. Caminamos como discípulos, nuestros pasos en las huellas del Maestro. Por eso nuestra peregrinación, nuestra meta de nuestro peregrinar es la misma del Señor. Por medio de la cruz hacia la resurrección. Y no lo olvidemos tampoco, el que peregrina es el corazón, como dice San Agustín. El que peregrina es el Agustín, es el corazón. Esto que dice San Agustín también está en el Salmo 84:6. Dichoso aquel que desde el corazón decide peregrinar. El corazón va al ritmo de nuestros pasos. En este retiro de Semana Santa del año jubilar, quiero ahora proponer, dentro de este espíritu, el Salmo 130, conocido por su primera palabra en latín, De Profundis. Es el 11º canto de la colección de salmos llamados Cantos de la Subida, Shir HaMalot, Salmos 120 a 135. Y quisiera invitarlos para que en nuestra lectura lo conectemos con la pasión de Cristo. Pero aclaro, según los evangelios, Jesús crucificado oró con 2 salmos.
Según Marcos y Mateo, fue el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Lucas, en cambio, fue el Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pues el Salmo 130, que oramos hoy, no está en los relatos de la pasión, pero sí en la pasión de muchos hermanos y hermanas que sufren. Podríamos decir que tomamos este salmo no tanto porque haya estado en algún relato bíblico, algún relato de la pasión de Cristo, según los evangelios, sino porque le da voz también a nuestra oración en esta Semana Santa, contemplando a Cristo. Y lo vamos a entender mejor ahora que lo desarrollemos. Hay un detalle también. Curiosamente, la liturgia de la Iglesia ha conectado este salmo, ¿saben con qué? Con la liturgia de los difuntos. Pero las perspectivas de este salmo son mucho más amplias. Por eso quiero decir, es un canto de pasión, es un canto de dolor profundo, quizás uno de los más intensos de todo el Salterio. Pero no es solamente el tema del sufrimiento el que aquí tiene voz. Cuando se dice desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, sino que entra en el escenario de la oración un tema que es fundamental en este tiempo, el del perdón, el perdón. El grito que brota desde los abismos suplicando ayuda, cuando se abren las fauces de la tierra para engullirnos a la hora de la muerte, también se está lanzando contra los ataques del mal que son agitados por situaciones de pecado. El abismo aquí es el abismo del mal que se materializa en el pecado. Este grito se eleva y llega hasta Dios en un recorrido de 8 versículos. Este salmo tiene 8 versículos que contienen apenas 54 palabras en el texto hebreo, 54, pero todas con una densidad increíble. El orante reta a Dios para que abra bien el oído, porque allí donde habita Él, reside también el perdón. Dios es una fuente inagotable de gracia, que suplicamos que también nos cubra en estos días santos en que contemplamos y celebramos sacramentalmente el misterio pascual el misterio pascual que nos rescató de estos abismos. Se trata de la gracia de un Dios que no se cansa nunca de perdonar, de un Dios que pone a nuestra disposición, por medio de su Hijo crucificado, resucitado, la obra de nuestra salvación. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Por eso, abrámonos a este don de Dios y que el Salmo nos ayude. El Salmo 130. Que sea nuestro vademecum, nuestro apoyo, nuestra ruta en esta oración de misericordia y de perdón, clamada desde el abismo, abriéndonos al otro gran abismo, que es la misericordia de Dios que se despliega en la cruz. Los invito a descubrir este tema, orándolo serenamente, pausadamente, conscientemente, repasando cada una de las palabras del Salmo 130 con la ayuda del Espíritu Santo que ha sido infundido en nuestros corazones y que nos comunica el sentido profundo de las Sagradas Escrituras. Dejémoslo orar. Bueno, con el texto del Salmo ante nuestros ojos, espero que cada uno tenga su Biblia abierta, Salmo 130, vamos a observar 3 coordenadas de este salmo. Primero, voy a hacer 2 cosas. Primero, vamos
a mirar el Salmo, como acostumbramos a hacer, a vuelo de pájaro, un recorrido general del Salmo, de la textura lírica y oracional de este Salmo. Luego vamos a observar los pasos de la oración. ¿Cuáles son los momentos? Son 4 pasos que este Salmo da. Y concluiremos haciendo una anotación que espero nos ayude luego a permanecer en contemplación. Observemos primero las coordenadas de este salmo, que son 3. Primero, el orante. ¿Quién es el orante? ¿Desde dónde ora? ¿Cómo ora? 2, el otro protagonista de la oración, porque es una oración, es un diálogo, es Dios. Primero el orante, el yo del orante, luego el tú de Dios. ¿Cómo aparece Dios en este salmo? ¿Cómo interviene? ¿Cómo se le contempla? ¿Cómo se saborea su presencia? ¿Se degusta su presencia? Eso es la oración. Y 3, aquello que separa a Dios y al orante, aquí que es el pecado, ¿cómo se presenta? El punto de partida es antropológico, el hombre. Lo notamos en los 2 movimientos del orante al comienzo y al final del salmo. Al principio grita, al final espera. Este es un salmo que toca las fibras del ser humano, como dice el mismo salmo, el nefesh, el alma, pero el nefesh, la respiración, el aliento vital. Al principio, este aliento, este nefesh, se eleva como un grito y luego al final reposa en la esperanza. Este es un salmo de la angustia a la esperanza que se agita en el corazón humano. Y dentro de este movimiento aparece el sujeto. Al principio es un sujeto individual, un yo. Desde el abismo, desde lo hondo, a ti grito, Señor, yo. Pero al final, en la última parte del Salmo, vemos cómo el Salmo es comunitario. Es una invitación a la comunidad. Espere Israel en el Señor. De la angustia a la esperanza, del individuo a la comunidad. Como punto de partida el orante ha dicho, desde lo hondo a ti grito, Señor, y en esta tonalidad se mantiene en los primeros 4 versículos. En la última estrofa, como punto de reposo de la oración, dice, espere Israel al Señor. Desde el versículo 5, cuando dice, espere Israel al Señor, hasta el final se abre el horizonte de la esperanza. Espero en ti, Señor, mi alma espera en tu palabra, mi alma espera en el Señor más que los centinelas la aurora. En la verbalización de esta fuerza del deseo más profundo, del impulso interior desnudado aquí, se arroja hacia el cielo en búsqueda de una luz y de una mano que le sostenga la voz. Y a partir de esta voz se traza otro arco, un tercer arco, desde la oscuridad del abismo hasta la luz del amanecer. Primero vimos que era un camino de la angustia a la esperanza. Luego señalamos del individuo a la comunidad. Pero ahora vemos una figura preciosa. Es un camino de la oscuridad del abismo hasta la luz de un amanecer. Por eso el orante coloca como una figura, es una metáfora, pero una figura preciosa, la del centinela, que espera la aurora, que espera el cambio de guardia, que está cansado ya de en toda la noche, espera el amanecer para ir a descansar. Y es una imagen preciosa de la esperanza. Y este paso, interesante, este paso de la oscuridad a la luz, de la noche al día, es una Pascua, es una Pascua. Pero todavía hay más, desde lo hondo hasta lo alto, desde el hombre hasta Dios. ¿Qué es lo que se espera? Vemos aquí, ¿qué es este deseo que anhela, que ansía? Lo que ansía este orante apasionadamente es que Yahvé se revele como aquel que es, como lo que Él es, como el Dios fiel a su amor misericordioso.
Es el Dios de la alianza, que se comprometió con su pueblo, que dijo, yo soy tuyo, y que no falla, que está siempre ahí, aun cuando nosotros le fallemos. Un Dios fiel a su amor misericordioso, que por eso mismo nos libera del mal, de todas nuestras culpas, de todo pecado, de todo mal que atrapa y desgarra la existencia. Y esto nos lleva a la segunda coordenada. Dios. ¿Cómo aparece Dios? Quien está en el corazón de este salmo no es el mal, ni la muerte, sino la presencia luminosa y vivificante de Dios. Dios aparece aquí a partir de su nombre, invocado a partir de su nombre personal. Su nombre personal de Yahvé se repite en este salmo 5 veces. En el versículo 1, a ti grito, Yahvé. En el versículo 3, si contabilizas mis culpas, Yahvé. Si llevas el conteo de mis culpas, Yahvé. Versículo 5, aquí aparece en forma, se dice apocopada, abreviado, no se dice Yahvé, sino ya, en el texto hebreo. Espero en ti, ya, Yahvé. Y luego, 2 veces más en el versículo 7. Pero tú, Israel, espera en Yahvé, pues en Yahvé está la misericordia. 5 veces. Se trata, lo he citado aquí como está en el texto hebreo, Yahvé, porque es el nombre revelado de Dios recogido en 4 letras, el llamado tetragrama divino. Un nombre que un hebreo no pronuncia. Yo sí lo pronuncio, yo no soy hebreo, yo soy cristiano, por eso lo pronuncio. Un hebreo no lo pronuncia y lo sustituye más bien por el título Adonai, que significa mi Señor. Cada vez que lee el texto y se encuentra con las 4 letras Yahvé, que leemos como Yahvé, él dice Adonai. Pero valga notar que el título Adonai, así expresamente mi Señor, también está en el texto. 3 veces. En el versículo 2, escucha mi clamor, Adonai. Versículo 3, Adonai, ¿quién podrá resistir? En el versículo 6, mi alma espera, Adonai. Tenemos entonces 5 más 3, 8 veces la pronunciación del nombre de Dios. Es intensa la pronunciación del nombre de Dios. Lo tiene en la boca todo el tiempo. Y esto sin contar la forma pronominal Él, que aparece también muchas veces más. Por lo tanto, se trata de un impulso que va del corazón para fijarse en Dios, llamado por su nombre. Este nombre de Dios es el que ha sido revelado en el Sinaí a Moisés y que ha sido comprendido mejor en la historia del Éxodo, en la Pascua. El Dios que es, yo soy aquel que es, y que se puede traducir también yo soy como aquel que está. El Dios que desciende hasta las honduras de un pueblo que sufre. Un Dios que desciende para rescatar, para hacer Pascua, liberando a su pueblo de sus condicionamientos mortales. Y una vez que hemos visto los 2 protagonistas de la oración, Dios y el orante, notemos la presencia de un tercer elemento, tercera coordenada, lo que rompe la comunión con el Dios de la vida y del amor. En este salmo es claro que se parte de una distancia. Entre esta hondura y este cielo hay una distancia, pero una distancia rota por el pecado. Por eso yo prefiero decir no tanto aquí distancia, sino distanciamiento provocado por mi pecado. ¿De qué pecado se trata? En el Salmo Miserere, que conocemos bien, el Salmo 51 en la Biblia, se encuentra en la liturgia, el punto de partida es una experiencia concreta del pecado. El de David, con su adulterio con Betsabé, y además, agravante, un homicidio,
hizo matar a Urías, el hitita, como se dice al inicio de ese mismo salmo en los versículos 1 y 2, una rúbrica inicial que sirve de clave de lectura. Pero en este Salmo 130 no se menciona ninguna culpa específica. El orante se mueve, transita desde la conciencia del propio pecado, que es percibido aquí como un abismo que mata la vida, que le engulle, un hundimiento en un abismo, hacia una elevación, hacia el encuentro con Dios, el Dios del perdón. Aquel de cual dice, pero en ti habita el perdón. Y por eso tú infundes respeto. Por eso en ti está el temor, el respeto, el reconocimiento de ti. No nos extrañe que San Agustín, al que he citado al inicio de esta intervención, de esta lección, San Agustín cite con frecuencia este Salmo 130, 3 veces en el libro de las Confesiones. Pues bien, el pecado está dramatizado aquí, es más personificado, expresado en un lenguaje corpóreo, que es al mismo tiempo simbólico, en 3 dimensiones que podríamos llamar somática, espacial y temporal. Somática, porque somática es el cuerpo, corporal, porque hay una voz que grita en la angustia, interpelando un oído que se incline para escuchar. Espacial, porque esta voz que grita resuena ocupando, llenando el espacio. Se expande desde el abismo más profundo hasta el vértice más alto. Temporal, ya lo vimos, de la noche al día, representado en el desgaste físico de un centinela nocturno que ya está cansado. También el pecado cansa y desgasta y enferma. Un centinela nocturno tenso hacia un amanecer de luz y de vida. Bueno, con estas observaciones, pasemos ahora al segundo momento. Dejemos que la oración fluya con el ritmo que marca este salmo, que es, ya vimos, una elevación, una subida, la verdadera peregrinación del corazón que se renueva en la esperanza. Precioso, ¿verdad? Podemos subdividir nuestro Salmo 130 en 4 estrofas, cada una constituida de 2 versículos, 4 estrofas que constituyen 4 pasos de esta oración. Primer paso, versículos 1 y 2. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. He leído el Salmo en la versión, como está en la Biblia, no como está en la liturgia, que tiene alguna variante. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Lo he leído tal como está en el texto bíblico. Y quiero subrayar aquí que el Salmo comienza con una expresión hebrea que es muy bonita. Mi mama kim, keratija, Yahvé, Adonai. Mi mahamakim, keratija. Desde lo hondo a ti grito. Este mi mahamakim es una expresión hebrea muy fuerte. Es el punto de partida de este movimiento ascensional que se arroja verticalmente desde el Mimahamakim, desde lo más hondo, para llegar a conectar con un yo, con un tú, desde este yo hacia un tú, que es Dios, y que inclina su oído ante mí una vez que le suplico. Tenemos el yo del orante y el tú de Dios, una voz que grita desde lo hondo, mi mahamakim, hace sentir el clamor que keratija, y unos oídos que lo reciben, que le escuchan, antes que los brazos
de acogida, son los oídos los que acogen, los que reciben. Segundo paso, versículos 3 y 4. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Pero en ti está el perdón y así mantenemos tu temor. Si llevas cuenta de las culpas. Dios, miren, aquí hay un giro en la imagen de Dios. Este segundo momento es contemplativo del rostro de Dios. ¿Qué no es Dios y qué sí es Dios? Dios no es, y esto hay que limpiarlo, también tenemos que convertirnos de nuestras falsas imágenes de Dios. Dios no es un contador de pecados. Dios no anda con la libreta detrás de mí para anotarme todas mis faltas y luego pasarme factura. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, si así fuese, nadie podría mantenerse en pie. ¿Quién podría resistir? Si Dios fuese un contador de pecados, un contabilista de pecados, estaríamos perdidos. ¿Quién podría quedar en pie a la hora del juicio? ¿Quién podría salvarse? ¿Quién podría caminar en la vida hoy con libertad y con vigor? No, no, Dios es otra cosa. Y por eso nos muestra otro lado. La iluminación primera de este salmo es el rostro de Dios. Y entonces se contrasta ahora la imagen de Dios. ¿Quién eres tú? En ti está el perdón, dice el orante. En ti está el perdón. Lo dice con una expresión hebrea, imá. Dentro de ti está el perdón. En ti habita el perdón. Tú eres perdón, se puede decir también. Casa tuya es el perdón, es lo propio de ti. Hay una identidad profunda entre el nombre de Dios y el perdón en este salmo. Y el orante está consciente de su propia situación de pecado, pero confiesa que mayor es la misericordia y el perdón. Por eso he dicho desde el inicio que quizás este salmo sea uno de los más grandes en cuanto a la exaltación del perdón. Mi pecado es grande, sí, pero mayor es tu misericordia, Señor. Solo Dios puede restablecer la mala relación de enemistad generada por el pecado, y Él lo hace mediante el perdón, por iniciativa de Él, por acción de Él. Por mí no lo lograría nunca. Y esto se dice con 3 palabras. Atención con el texto. 3 palabras. 3 palabras hebreas que tienen mucha riqueza. La primera palabra es slijá. Slijá, perdón. La segunda palabra es hesed, gracia, misericordia, ternura, condescendencia, fidelidad, bueno, amor, misericordia. Y tercero, palabra, pedut, que viene del verbo hebreo padá, que es redimir, pedut, redención. Señor, estas 3 realidades son muy tuyas. La slijá, el gesed y el pedut, el perdón, la misericordia y el rescate, el perdón. Y atención con esto, la palabra gesed, misericordia, gracia, misericordia, ternura, es muy frecuente en la Biblia hebrea, pero no los otros 2 términos. Slijá, perdón, así con este término, con este término, slijá, está reservada solo a Dios en la Biblia hebrea, en otros 2 pasajes. O sea, solamente 3 pasajes de la Biblia tienen la palabra slijá, de la Biblia hebrea. Slijá, perdón. Solo 3. No quiere decir que Dios no perdone, lo hace todo el tiempo, No estoy diciendo eso, sino el término. El término slijá. Está en Nehemías 9:17, en Daniel 9:9 y aquí en este salmo. Es tan raro que solo aparece 3 veces. Interesante, pero en ti está el perdón, en ti está la eslijá. Lo hemos leído en el versículo
4. Cuando Jesús perdona, para que vean la importancia de esto, cuando Jesús perdona al paralítico, ¿se acuerdan? El de la camilla que rompieron el techo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te están perdonados. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos que estaban allí? Blasfema. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Tú qué te crees? Solo Dios puede perdonar. Atrevido. Aquí entendemos la fuerza de esta palabra aquí en el Salmo 130, versículo 4. Pero en ti habita el perdón, porque el perdón es lo propio de Dios. Claro, si Jesús lo está haciendo es porque es lo que es Dios. Propio de Dios es el perdón. El perdón le pertenece solo a Dios. La slijá es un don que brota de Dios y que brota de Dios hacia mí. Y esta es la gracia. Captamos entonces que el perdón te da vida, que el perdón te hace renacer, te eleva y tensiona tu vida hacia la esperanza. Paso número 3, versículos 5 y 6. Espero en ti, Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas la aurora. Del perdón se pasa a la esperanza. Y este es el tercer paso. Pero aquí dice mi alma. Yo espero. Mi alma espera. Y espera en una palabra de Dios, que es su palabra de perdón, que es su palabra que me guía, que es su palabra que me ilumina, que es su palabra. Vivir en la palabra es lo contrario del pecado. Es vivir en la voluntad de Dios. Pero aquí dice mi alma. Nafshi. Mi nefesh. Mi nefesh. Nefesh es en hebreo un término muy propio. Es la respiración, es aliento, es vida, es vitalidad. Como cuando tú haces esto. O sea, el nefesh es vida, sí, estoy existiendo, por eso respiro. Donde hay aliento y vida. Todo lo que respira vive. Pero es sobre todo, se puede respirar de muchas formas. Se puede respirar mal. Por eso cuando una persona sale de un lío, hace esto. Uy, respiré. Mi nefesh. Con el perdón, Dios ha renovado mi nefesh. Mi vida, mi vitalidad. Me ha traído a la vida. Este hijo tuyo estaba perdido. Este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida, dirá el Padre misericordioso. El perdón es una resurrección. Y aquí tenemos entonces la metáfora preciosa del centinela, como el centinela que espera el cambio de guardia. Yo espero en ti, Señor. Y cuarto y último paso, la comunidad. Versículos 7 a 8. 7 y 8. Conclusión. Los centinelas, dice el orante, esperan la aurora. Pero tú, Israel, espera en el Señor, pues en el Señor está la misericordia, en Él la redención copiosa, la redención abundante, y Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Como conclusión, este orante, que nos invita ahora a orar a todos nosotros, estamos aquí para orar y nos entregan esta pieza de oración para activar, revitalizar nuestra oración sálmicamente. Este orante que se ha abierto al perdón y en quien vibra la esperanza, recordemos, angustia, contemplación del rostro de Dios, recepción del perdón que se vuelve esperanza. Ahora termina con una exhortación. El salmo termina con una predicación. El orante se dirige a todo el pueblo de Israel para invitarlo a participar de este perdón de Dios. Lo que hacemos en un jubileo, hay que anunciar el perdón. ¿Y cómo? Israel, ¿dónde está tu esperanza? Tú, Israel, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él habita la misericordia, el Gesed. En Él está la misericordia.
No es esperar simplemente, cuidado, porque confundimos a veces esperanza con expectativa o con optimismo. No, no, la misericordia es la gran fuente de nuestra esperanza. Es decir, Dios viene a mí, esa es mi esperanza, viene a mí y hace del fango de mi pecado una tierra nueva. Hace de mi angustia paz, la convierte en paz. Hace de mi apuro salvación. Esa es la esperanza de Dios. Pero lo importante es que en el Señor está. Por lo tanto, la esperanza es la unión con Dios. Mi esperanza es el cielo y el cielo es Dios. El cielo es misericordia, el cielo es amor. Pero para esto, la misericordia reclama redención. Es decir, la misericordia de Dios se realiza en un Dios que se inclina a mí en calidad de redentor. Y eso es lo que el Salmo al final dice. Esperar en el Señor. Esta esperanza es la misericordia del perdón que se me concede en un acto redentor. Y el orante de pronto abre todo el horizonte y él, lo dice en futuro, redimirá a Israel de todas sus culpas. Entiéndase, de todo el pecado. Podemos ver entonces cómo del mi alma, mi nefesh, que espera, ahora dice espera a Israel. Y lo propio, lo personal, se convierte en una experiencia comunitaria, involucra a todo el pueblo. Y llamo la atención sobre un detalle, otro detalle más. Ya vamos terminando. Había comentado que la palabra Gesed es muy frecuente, pero no la palabra perdón, que solo aparece 3 veces con el término hebreo slijá. Pues ahora llamo la atención sobre la palabra redención, que es con la que termina. El Salmo termina con el anuncio de la redención. La esperanza de recibir la misericordia por medio de un acto de redención. Redención abundante, abundante además, que redime a todo el pueblo de Israel. Es en cantidad, en calidad y es en gran expansión involucrando a todo el pueblo. Pues esto es lo que quiero llamar la atención. El término redimir, patah en hebreo, pedut, padot, la forma sustantival, el rescate, solo aparece 4 veces. Otro término raro. Y aparece siempre en lugares, pocas veces, pero en lugares muy importantes. Se los cuento. Lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 8, versículo 19. También en Isaías, capítulo 50, versículo 2. Igualmente en el Salmo 119, en el versículo 9. Y la cuarta vez en este pasaje, en este Salmo. Pero atención, solo en este pasaje, de las 4 veces, solo aquí significa perdón, redención, más bien redención, rescate de las culpas. En el Éxodo, la redención es de la esclavitud. Y no se dice en el texto del Éxodo que la esclavitud sea por culpa del pecado. No lo dice. En cambio aquí, el orante hace una proclamación impresionante. Y él redimirá a Israel de todas sus culpas. El Éxodo se vive en el perdón. Y este perdón es concedido mediante un rescate. Un Dios que me rescata, Padá, que me trae. Un Dios que me trae de nuevo a su casa. Y Él redimirá a Israel. El pueblo de Israel ya está en la tierra. ¿En qué consiste vivir la Pascua? En una redención de los pecados. Este es el verdadero y definitivo Éxodo. Esta es la Pascua. Por eso quería proponer este salmo hoy, como clave de sol de lo que vamos a vivir en esta Semana Santa. Esta palabra, redimir, que tiene que ver también con el salvar,
Él redimirá a su pueblo de sus pecados, la podemos conectar en el Nuevo Testamento con Jesús. Cuando el ángel le dice a San José en sueños, Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos ya que Jesús es quien realiza esto, él redimirá. Miren la asonancia. El salmo termina y él redimirá a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es Jesús? ¿Cómo lo presenta el ángel? Él se llamará Jesús. En su nombre está ya el sentido de su misión, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven la asonancia? Pero no, eso es al comienzo del Evangelio. Miren el relato de la pasión en Mateo 27:17. Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Barrabás quería rescatar, liberar al pueblo de los romanos. Jesús, como se dijo desde el comienzo del Evangelio de Mateo, libera de los pecados, no de los romanos. Y aquí hay un juego de nombres. Barrabás, que es hijo del Padre. Barrabás, Bar significa hijo, Abba, Padre, hijo del Padre. El verdadero hijo del Padre es Jesús, no Barrabás. Y la misión que este Padre le encomienda a Jesús se comprenderá mejor en la cruz. Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Realiza la palabra del Salmo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Comprendemos mejor entonces el horizonte de vida que se estaba abriendo aquí desde el Salmo 130, versículo 8. ¿Cuál es la verdadera Pascua y cómo se realiza en Jesús? Los centinelas esperan la aurora, pero tú, Israel, espera en el Señor, pues en el Señor está la misericordia, en Él la redención abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Para concluir, quiero hacer una pequeña anotación para ahora permanecer en oración y contemplación. Es solo una pequeña anotación. El Salmo comenzó con este grito del corazón, desde lo hondo. Mi mamakim, en hebreo, mi mamakim, desde lo más hondo de mi ser. Es el incipit del Salmo, el punto de partida, el detonador de la oración en este Salmo. Pues este término, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, en hebreo aparece solamente en 5 ocasiones. En Isaías 51, en Ezequiel 27, ahí aparece 2 veces, en Ezequiel 27. En el Salmo 69 aparece también 2. Bueno, aparece en el versículo 3, versículo 15, y aquí. O sea, yo dije 5, 6, porque no había contado este Salmo 130. En el Salmo 69, los versículos 3 y 15, para ser exactos. Pero el vocabulario no es suficiente. Si contrastamos con el Salmo 69 que acabo de citar, los versículos 3 y 15, yo les recomiendo que lean ese Salmo. Allí se habla de este mimamakim, de estos abismos, desde lo profundo, para referirse al mar. A mí que me encanta tanto el mar, sobre todo mi querido mar Caribe y mi querida Baranoa y bueno, y Barranquilla. Bueno, perdón, se me salió mi tierra. El mar es profundo. Y el pueblo de Israel le tiene miedo al mar. Israel no es Fenicia, que le encantaba el mar a los fenicios, los barquitos, las cosas, las naves, le encantaba. A Israel no. Israel ve el mar como una trampa. El mar terrible, el mar en tempestad, el mar, el lugar del Leviatán, es el lugar peligroso por las tempestades y por las profundidades. Es una manera como el hebreo se refiere a los enemigos. En el Salmo 69, mis enemigos son como un mar de fango. Entre más enemigos, más te hundes. En estas profundidades marinas no hay posibilidad de escape. Bueno, sí, hay uno que se escapa.
¿Se acuerdan? Uno que se escapó del mar, ¿se acuerdan? Jonás. Jonás cita este salmo. Jonás 1:4 lo cita. Desde los abismos del mar eleva una oración. Salmo 130. Pero no solamente Jonás. Todo Israel vivió esta experiencia de lo profundo en la Pascua. Éxodo capítulo 14, Éxodo, la Pascua, el mar se abre en dos y el pueblo lo atraviesa a pie descalzo, atraviesa la profundidad del mar, la hondura, el mimamakim hebreo, la hondura, el abismo. Y ese abismo que Israel atraviesa en la Pascua, cuando se cierra el mar, hunde en el abismo de la muerte a Egipto, a los enemigos, al faraón y todas sus huestes. Los enemigos fueron hundidos en los abismos del mar. Se ve entonces la obra de Dios. Los enemigos hundidos, pero el pueblo salvado. Las aguas pavorosas se multiplican en situaciones de angustia. Y esta es nuestra esperanza. No nos sentimos perdidos. Ampliamos el horizonte. Hay un oído que me escucha. Aquel que habita, en el que habita el perdón y la misericordia, me rescata. Ya que he hecho esta conexión con la Pascua, es la razón por la cual estoy leyendo este salmo, lo recuerdo, hay un grito de lamento en los orígenes de Israel. Israel nace de un grito. Éxodo capítulo 2, versículos 23. En Egipto, los israelitas gimieron, ahí está el grito, gimieron en su esclavitud. Elevaron gritos de lamento y su grito se elevó a Dios. Leemos en Éxodo 2:23. Pero fíjense que la narrativa no dice que sea una oración. Es la situación la que suscita el lamento. Este salmo le da voz a esta situación. Es así como comienza la Pascua. Esta es la raíz de la Pascua. Un grito, un gemido que se eleva a Dios y que Dios escucha y Dios se precipita desde el cielo para redimir, para rescatar. Y esto es el Éxodo. Ya nos queda claro entonces nuestro salmo. Ya podemos comenzar a orar. Este salmo, bueno, ya el salmo de por sí era oración, pero ya podemos dejar que fluya en nosotros y que vivamos esta Semana Santa con este salmo debajo del brazo. Este es el salmo de esta Semana Santa. Un salmo que nos mueva de nuestras angustias, de nuestros fosos, de nuestros huecos en la vida, también de nuestros dolores y angustias existenciales, hasta lo más alto del cielo, hasta el Dios del amor, de la misericordia, del perdón. Dios, a mí me gusta esto, Dios escucha con oído atento la profundidad de nuestros mares, el abismo de nuestros males, y nos trae, nos rescata para dar, redimir, rescatar, por medio del perdón y de la misericordia. Este orante que está tan consciente de su pecado y que no dice, no lo confiesa, no es como David que sabemos que fue, aquí puede ser, cada uno lo lee, lo identifica, como dijo hace un rato, hay que identificar, como dijo Juliana. Cada uno sabe dónde está su abismo de muerte. Hay que tomar conciencia de él. Pero lo más importante es, como hace el orante, pedirle a Dios que lo transforme en misericordia, en perdón, en redención. Queridos hermanos, descubramos, sintamos, vivamos nuestras honduras. Esto es Semana Santa. Descendamos a las honduras mediante la reflexión, la introspección, la revisión de nuestra vida, las honduras de nuestro corazón en esta Semana Santa. Pero sobre todo contemplemos el otro abismo,
el de la anchura y de la profundidad de la misericordia de Dios que libera perdonando con su misericordia. Descubrámoslo en la hondura más hermosa y luminosa que se ha abierto sobre la faz de la tierra, la que está en los brazos abiertos del crucificado resucitado, mi Redentor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Pero en ti está el perdón, y así mantenemos tu temor. Espero en ti, Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma espera en el Señor más que el centinela a la aurora. Los centinelas esperan la aurora, pero tú, Israel, espera en el Señor. En el Señor está la misericordia, en Él la redención abundante, y Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Y yo diría hoy, Jesús, redime a todo el mundo de todos sus pecados, con sus brazos de misericordia, la fuente de la gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Fidel, por esta enseñanza que nos has hecho con este salmo, dejándonos claro que la misericordia es la gran fuente de nuestra esperanza, que del fango de mi pecado el Señor puede hacer una tierra nueva, porque es un Dios transformador, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y por eso nos queda a todos la enseñanza de repetir como el salmista, que Israel espera en la misericordia del Señor, o más bien decir, Israel y nosotros esperamos en el Señor en su misericordia. Muchas gracias, Padre, por esta bellísima enseñanza hoy en esta mañana. Y queridos hermanos y hermanas,